Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Ya son dos equipos presentados y dos coches que han salido a rodar sobre el asfalto. La nueva era de la Fórmula 1 está aquí con nosotros y no nos deja descanso con novedades continuas acerca de lo que está ocurriendo entre bambalinas. Se nota que nos acercamos a la hora de la verdad y la tensión e intensidad aumentan por momentos. Hace unos cuantos días se filtraron imágenes de los camiones de Alpine llegando al circuito Barcelona-Cataluña, donde se disputarán los primeros test de pretemporada, lo que en esta época del año y a una falta de varios días para estos, podía tratarse del Filming Day, la primera puesta en marcha de la 526, como ya ha hecho Audi y Cadillac. Pero sin más, parece que simplemente están encauzando la pretemporada con mucha antelación para que nada les pille desprevenidos y puedan aprovecharla al máximo, ya que en el día de hoy Autoracer lanza una exclusiva muy jugosa. Ya se conoció que Audi iba a ser de los pocos equipos en llegar al peso mínimo de 768 kilos marcado en el reglamento técnico de esta temporada 2026 por la FIA. Pero ojo, no van a ser los únicos, habría otra escudería que también ha hecho un muy buen trabajo en este aspecto poniendo a dieta a su creación y es ni más ni menos que Alpine. Los franceses, informa el medio italiano, estarían muy cerca del peso mínimo, así que junto a Audi serían las únicas dos escuderías que en los primeros compases del año se acercan o golpean esa cifra de 768 kilos. Y es de aplaudir, ya que los 11 equipos se han estado peleando en estos últimos meses con esto, porque la FIA ha sido muy agresiva en este reglamento con los objetivos de rebaja de peso respecto a la anterior generación de monoplazas. Para 2026 ha fijado un peso mínimo de 768 kilos que comparado con 2025 supone más de 30 kilos de recorte. Y claro, las nuevas unidades de potencia vienen unos 40 kilos más pesadas por el tamaño y la ladrillada de la nueva batería. Esto provoca que aunque los coches sean un pelín más estrechos y cortos, los neumáticos más pequeños, no lo llegue a compensar y requiera de un esfuerzo extra en los procesos de fabricación y producción, empleo de aleaciones innovadoras para hacer esta especie de operación bikini. Y de hecho, se rumorea que prácticamente todos los equipos arrancarían 2026 con alrededor de 10, 15, 20 kilos de sobrepeso. No es ninguna sorpresa, es algo habitual, ya pasó en 2022, en el inicio de la anterior generación de monoplazas, y con el tiempo lo fueron corrigiendo. ¿Qué ocurre? Que ese peso extra es un lastre automático. Por ejemplo, 15 kilos pueden traducirse fácilmente en medio segundo por vuelta. Llegar al objetivo desde el minuto 1 es una ventaja brutal en los primeros grandes premios de 2026, cuando el resto de equipos van a estar con un lastre que tú no tienes, hasta que se vayan poniendo al día, que lo harán eventualmente hacia la mitad final de año. Alfa Romeo en 2022 es un claro ejemplo de esto, fue de los pocos que llegó al peso mínimo en 2022 desde el primer momento y empezó muy fuerte la campaña con resultados sorprendentes de Valtteri Bottas, aunque se fue desinflando cuando los demás lo alcanzaron. Y el caso contrario fue Red Bull, que arrancó con sobrepeso muchísimo, lo que le dio aire a una Ferrari más ligera y con una base más madura, pero la película cambió rápidamente cuando el equipo de las bebidas energéticas empezó a quitar kilos y desarrollar el RB18, lo que significa que automáticamente Audi y Alpine tendrán una ventaja antes de arrancar de 4 o 5 décimas respecto a esos equipos que van a tener 10-15 kilos de sobrepeso. Y esta ventaja es muy bestia. Obviamente habrá que sumar el rendimiento aerodinámico, mecánico para llegar al orden final. Esto es algo que se irá subsanando con el paso de los meses, pero tener este balón de oxígeno inicial da vida en una temporada con
tantísima incertidumbre. Son cosas que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso inicial, algo de lo que se aprovecharán Colapinto, Gasly, Bortoleto y Hülkenberg para maximizar resultados en los primeros meses del año. Los procesos de fabricación de Audi, como demostraron en 2022 con Alfa Romeo, son genuinamente top en este aspecto. En Hingwil hay muchísimo talento y un potencial masivo que los alemanes van a exprimir. Y Alpine fue el equipo que más sacrificó 2025, que antes se centró en 2026, el mismo 1 de enero de 2025, cuando se podía trabajar en estos coches, ya lo metieron en el túnel de viento, y que más tiempo ha tenido en general en todo este periodo por los handicaps en desarrollar el A526, pudiendo adelantarse en detalles específicos como la reducción de peso. Gran trabajo de los franceses, que afrontan la temporada con esperanza. Los espero yo personalmente muy fuertes en los primeros compases al menos del año, disponiendo del mejor motor a priori de la parrilla, dejando atrás el lastre de Renault, siendo la que más tiempo de desarrollo y esfuerzo ha dedicado a la nueva era, pudiendo exprimir su nuevo simulador que han estrenado recientemente. Por fin inversión en el equipo, por poca efectividad en el desarrollo que hayan tenido, el salto respecto a 2025 será considerable. Veremos cómo se ordena respecto al resto. Ahora, lo que me preocupa de ellos no es cómo comiencen, es cómo lo van a conseguir mantener, porque algo similar ya intentaron en 2022, y si bien comenzaron esa generación tras sacrificar 2021 con el llamado plan, seguro muchos os acordaréis, con una base y rendimiento interesante, fueron de más a menos durante el año, y en años sucesivos solo hay que ver cómo la han acabado en 2025. Ahí es donde habrá que estar más atentos y donde colocar el foco. Lo iremos viendo con el paso del tiempo. Apuntan desde Autoracer que el día 22 de enero realizarán un shakedown en el circuito de Silverstone para dar algunas vueltas con el A526 y comprobar que todos los sistemas funcionen correctamente para trasladarlo a Barcelona y poder extraer el máximo de información posible, maximizando con ello el inicio de la temporada, donde espero que puedan aprovechar una base más madura, más cocinada que muchos de sus competidores para ofrecer una mejor cara que obviamente lo que vimos no solamente en 2025, sino también en 2024, 2023, a la Alpine que debería ser. Vamos a proseguir con Cadillac, ya que tenemos imágenes y vídeos en alta calidad que ha compartido el propio equipo, además de impresiones, las primeras impresiones de los protagonistas en un día histórico como fue el primer encendido y los primeros pasos del proyecto Cadillac en la Fórmula 1. Lo primero que me gustaría destacar es el orgullo que proyectan sobre su trabajo al compartir con todo lujo de detalles ese momento. Incluso fotos, vídeos del mismo coche en especial, sin ocultarlo, que todos tratan de ocultar absurdamente a veces, hasta que ya no queda más remedio, hasta el primer día de los test de pretemporada. Es muy inteligente en términos publicitarios porque están siendo el centro de todas las miradas, mostrándonos una imagen real de cómo lucirá la Fórmula 1 de 2026, lejos de maquetas y renders que poco tendrán que ver con los monoplazas finales, pero además no les preocupa porque es una versión preliminar del coche, muy básica, destinada únicamente a completar el máximo kilometraje posible en los primeros test de pretemporada. Irá sufriendo una metamorfosis conforme nos acercamos al Gran Premio de Australia, así que no tienen miedo a mostrarla. Lo segundo es la belleza de estos coches, cómo recuerdan a la época del 2000, que bajo mi punto de vista ha sido la más bella de la historia de la Fórmula 1. Se me pone la piel de gallina, ojalá no decepcionen, sería doloroso que monoplazas tan atractivos fracasen por los excesivos designios de la FIA en materia de motores. Con más detalle podemos ver con este Cadillac K01 las diferencias ya en un coche real a la anterior generación de monoplazas en la solución base que ha desarrollado el conjunto americano. Alerón delantero con planos principales en forma de V, más cortos y simplificados, con una nariz que ya no se fusiona con el resto, sino que se une
en los laterales con dos piezas, produciendo una abertura en el centro que variará de coche a coche y que fue característica de los coches del 2000, en plates prominentes en diagonal del que salen aditamentos muy agresivos, donde veremos distintas soluciones interesantes entre las diferentes estructuras para ordenar los flujos hacia la parte trasera. Son brutales visualmente, full años 2000. Eliminación del elemento aerodinámico de las ruedas delanteras, llantas sin los horrendos tapacubos que teníamos, suelo simplificado con el regreso de los batchboard, pontones con entrada de refrigeración fina, alargada y alta en el caso de los americanos, generando hacia la parte trasera un recorte inferior muy grande y un tobogán superior hacia el difusor, soluciones que siguen la línea de la anterior generación de coches, salida de refrigeración en el capó motor con una abertura, chimenea inmensa para controlar la temperatura de los diferentes elementos de la unidad de potencia, suspensión delantera pull rod. Han desarrollado los únicos que optan por esta solución hasta el momento, que tan buenos resultados dio en la generación de coches de efecto suelo, pero en esta están cambiando, están virando hacia una suspensión delantera de tipo push rod. Todavía está por ver cuál es más efectiva, qué van a llevar el resto de los coches que aún no se han dejado ver. En la trasera optan por push rod, que sí que será mayoritaria en todos los equipos de la parrilla. Eliminación de los beam wings y un alerón trasero con paredes laterales en los planos principales, más ancho, y que junto a los planos del alerón delantero se abrirán en recta para protagonizar una de las grandes características de esta nueva era, la aerodinámica activa, como una especie de DRS doble en el alerón delantero y en el alerón trasero, no para adelantar, sino para reducir la resistencia aerodinámica. Nos han compartido el momento del primer encendido y es una escena impactante. Es tan representativo de ese momento, sonrisas, abrazos y lágrimas incluso de la emoción, de satisfacción al ver llevado un sueño por el que han estado luchando con uñas y dientes durante años a la realidad. No tenemos idea de lo duro que ha sido todo este proceso de entrada del proyecto a la Fórmula 1, con los numerosos obstáculos que les han puesto y el desarrollo desde cero de su primer prototipo, mientras tratan de expandirse, de construirse. El esfuerzo ha sido titánico y Checo Pérez ejerciendo ya como líder. Quiero que escuchéis la radio, lo que quiso destacar de esta prueba, dando las gracias a todo el equipo por el sacrificio realizado para sacar esto adelante, por poder vivir este momento. Guys, I'm extremely proud of all of you. This is a very special moment for Cadillac F1 team. Let's make history together. Estoy extremadamente orgulloso de todos vosotros. Es un momento muy especial para Cadillac. Hemos hecho historia, chicos. Buah, emociona escuchar ese mensaje sabiendo el significado, todo lo que hay detrás. Según informó Graeme Lowdon, el shakedown se completó con éxito, ya lo analizamos ayer con detalle, por si no lo habéis visto y le queréis echar un vistazo, y que no hayan tenido contratiempos importantes, habían podido completar el shakedown a varios días aún de los test de pretemporada, colocado un coche en pista, rodando, antes que muchos fabricantes asentados, y la seguridad de que van a poder rodar en los primeros test de pretemporada habiendo duda respecto a algún equipo, certificando que están preparados. Es ya el primer triunfo. Como curiosidad, me gustaría destacar cómo luce el branding del garaje,
Pero qué clase de fantasía es esta, y los camiones allí presentes se la han sacado. Visualmente es increíble todo lo que está rodeando a Cadillac, y espero muchísimo de su decoración final que veremos después de los primeros test la noche de la Super Bowl. Vamos a escuchar las primeras impresiones tanto de Checo, que fue el encargado de hacer nacer esta creación, este coche, dar los primeros pasos del proyecto, consiguiendo extraer los primeros datos para proseguir el desarrollo con una guía por fin, pero también de Valtteri Bottas allí presente en este momento, y el director del equipo, Graeme Lowdon. Esto decía Graeme. El día de hoy representa incontables horas de arduo trabajo, compromiso y fe de todos los que participan en el equipo. Demuestra el progreso que seguimos logrando en tan poco tiempo. Ha sido una gran oportunidad para que el equipo se integre en un entorno de garaje real, verifique los sistemas del coche y resuelva cualquier problema inicial. Pero esto es solo el comienzo del camino. Ahora centraremos nuestra atención en las pruebas de pretemporada dentro de unas semanas, que nos brindarán aún más oportunidades de aprender. Checo Pérez. Hoy fue un día increíble, todos deberían sentirse increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo. Todos han trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emocionante formar parte de la historia del automovilismo. Podemos y debemos disfrutarlo todos, pero me ha dado muchísimas ganas de más. Solo quiero volver y sumar kilómetros. Esto es solo el principio. Y por último, Valtteri Bottas. Estoy orgulloso de todo el equipo por haber llegado hasta aquí, lo cual es realmente impresionante. Fue especial formar parte de este momento y presenciar la alegría del equipo. Nuestro primer día ha terminado y ahora seguimos adelante. Están disfrutando, celebrando este histórico momento, no solamente para el proyecto Cadillac en particular, sino para la Fórmula 1 que celebramos, pero después de verificar sistemas, comprobando cualquier problema de nacimiento, empujando desde la fábrica, apuntando ya a los test de pretemporada, que será su siguiente oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Y con un grito de guerra conjunto, esto es solo el principio. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.